7 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy viernes 31 de marzo, agradeciendo su preferencia por sintonizarnos en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y de igual forma a nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Y a los que nos ven o nos escuchan a través de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez conduciendo este programa, en ausencia de la titular Ruth León, y te invitamos a que te quedes con nosotros para que charlemos acerca del tema del día de hoy que escogimos, que es pequeños cambios igual a grandes resultados. Este tema es referente, ¿qué es mejor cuando un paciente se somete a un régimen alimenticio de reducción de peso? Si bajar de manera súbita o bajar de manera gradual. Y el menú del día de hoy, para que te quedes con nosotros, es pilares fundamentales en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos para ser tratados de manera adecuada? Consejos básicos para bajar y mantener un peso saludable. Beneficios de tener y mantener un peso saludable, y si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, márcanos a los teléfonos 3122-1190 y el 3647-1883, y a través del WhatsApp nos puedes enviar un mensaje si tienes alguna duda o comentario al respecto al tema, o si tienes alguna otra duda o comentario al respecto de nutrición. Estamos a tus órdenes y te invito a que participes en Aceptas el Reto. Radio Mujer y tu servidor, como ayuda social, estamos lanzando un reto que es precisamente regalar una beca de 26 semanas, o es el equivalente a 6 meses de tratamiento de asesoría médica y nutricional gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos anteriormente señalados, que nos envíes tu caso. Tienes que ser el radio escucha, es decir, la persona que en este momento está escuchando la promoción. Tienes que tener un diagnóstico de sobrepeso o obesidad. Tienes que ser una persona que no tenga medios suficientes para pagar un profesional de la salud. Y por último, tienes que querer, es decir, tienes que tener la voluntad de querer bajar de peso, y nosotros te ayudamos con la consulta, con la asesoría médica y nutricional, repito, de manera gratuita. Y solamente llámanos a los teléfonos anteriormente señalados. Y vamos a iniciar con la frase de nutrición y salud del día de hoy. Comer saludable es la forma más simple y la solución correcta para liberarse del exceso de peso y llegar a ser saludable y delgado para siempre. Y esto lo señaló un escritor hindú, se llama Subodh Gupta. Subodh Gupta ha escrito varios libros en referencia a lo que es la nutrición ayurvédica, y en uno de sus libros señala precisamente que la única manera de ser saludable es comer saludable. Y el tema del día de hoy es precisamente en referencia a eso: pequeños cambios igual a grandes resultados. Muchas veces creemos que para lograr un peso ideal o un peso saludable tenemos que hacer grandes sacrificios o cambios muy radicales o significativos en nuestro estilo de vida, que generalmente, cuando son radicales, es decir, cuando se cambia de un día para otro totalmente los hábitos alimenticios y de la actividad física, regularmente estos hábitos no se vuelven permanentes, son de manera temporal. Con pequeños cambios adoptados de manera cotidiana podemos lograrlo. Es decir, si tenemos un cambio, ejemplo, 1 a la semana. Si nos proponemos, ejemplo, el lunes iniciar con un cambio pequeño sería dejar el refresco o no consumir ningún tipo de alimentos que tenga azúcar agregado, y eso lo tenemos de manera permanente al menos durante un mes. Nos hacemos a lo mejor el reto de aceptar nuestro propio reto de no utilizar alimentos que contengan azúcar agregado, y azúcar agregado significa dulces, postres, helados, chocolates, pasteles, refrescos. Solamente con tener ese pequeño modificación de hábito alimenticio, si no utilizamos lo que es el azúcar agregado, vamos a ver los resultados significativos que tenemos de un mes para otro, y estamos señalando un cambio, no estamos señalando una dieta, y es justo lo que queremos comentar al respecto. En muchas ocasiones
pacientes con el afán de bajar de peso se someten a régimen alimenticio muy estrictos, es decir, que cambian de manera radical su estilo de vida, y eso tiende al fracaso. Cuando se tienen hábitos alimenticios que se cambian de manera radical, causa mucho estrés, causa mucha angustia, causa mucha ansiedad al paciente, y eso tiende a provocar que el paciente abandone el tratamiento. Y como nuestro cuerpo, hemos señalado que nuestro cuerpo tiene periodos de compensación, el cuerpo se adapta, es decir, cuando una persona tiene el hábito de consumir cierto número de calorías y lo sometemos a un régimen alimenticio restrictivo, es decir, a una dieta, y reducimos al menos de 300 a 500 calorías diarias, el cuerpo se va a adaptar a esas calorías. Es decir, si el paciente consumía un promedio de 2000 calorías y hoy día con un régimen alimenticio restrictivo o dieta está consumiendo 1500 calorías, va a haber un momento en que el cuerpo se adapta a esas 1500 calorías y va a dejar de bajar de peso, o probablemente vaya a entrar a una memoria metabólica. ¿Qué es memoria metabólica? Es lo que comúnmente conocemos como estancamiento. El estancamiento es un periodo totalmente fisiológico, es totalmente esperado y es como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Así como nuestro cuerpo no tiene la capacidad de subir 10, 20, 30 kilos de manera súbita, nuestro cuerpo sube 4 o 5 kilos, se estanca o se establece ese peso como un peso habitual, y luego sube otros 4 o 5 kilos, así como si fuera una escalera, 4 o 5 kilos, tiene un descanso, otros 4 o 5 kilos, otro descanso, hasta llegar a los 20 o 30 kilos que probablemente el día de hoy se tengan. Para bajar de peso sucede exactamente lo mismo. Se baja 4, 5 hasta 6, 7 kilos y luego viene un periodo de memoria metabólica o estancamiento meseta, en el cual el cuerpo, como compensación, como mecanismo de defensa, deja de bajar de peso y compensa lo que es el metabolismo para adaptarse a ese número de calorías. Vuelve a hacer lo mismo. Probablemente en 4, 5, 6 semanas, otro estancamiento de memoria metabólica. Y con esta información vamos a la primera pausa y regresamos. Fórmula perfecta para controlar tu peso y porcentaje de grasa: 70% alimentación, 20% actividad física y 10% sueño y descanso. Gracias por continuar en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema de pequeños cambios igual a grandes resultados. Antes del corte precisamente estábamos señalando que a veces los pacientes, en el afán de bajar de peso, se someten a régimen alimenticio sumamente restrictivos, y aquí lo grave no es que se sometan a ese tipo de régimen alimenticio, lo grave es que a veces es de autoprescripción, es decir, el tipo de régimen alimenticio restrictivo lo toman de una revista o lo toman de un libro, probablemente un bestseller que venden en la librería o a lo mejor en un puesto de periódicos, y lo venden como la panacea, como la maravilla, como el milagro del siglo XXI, cuando es importante señalar que para que un paciente tenga un tratamiento para bajar de peso se tiene que hacer una valoración previa, y esa valoración es una valoración médica y es una valoración nutricional para ver en qué estado de salud está el paciente, y en base a ello se tiene que determinar qué tipo de tratamiento es el que debe de tener ese paciente. La valoración es con el sentido de clasificar al paciente si solamente tiene problema de sobrepeso o obesidad, o concomitante a la obesidad viene algún otro problema de salud. Regularmente la obesidad no viene sola y viene con alguna implicación o complicación para la salud, y puede ser inclusive algún trastorno metabólico como resistencia a la insulina, puede ser algún problema de hipotiroidismo, etcétera. Entonces es importante clasificar al paciente y una vez clasificándolo dar el tratamiento de manera adecuada. Es por ello que este tipo de régimen alimenticio restrictivo son sumamente peligrosos, porque yo he conocido, y a lo mejor ustedes que nos están escuchando, a personas que han parado en el hospital precisamente por un régimen restrictivo o inclusive el tomar pastillas de manera, que no sean de manera prescrita por médico o por un profesional de la salud, que sean prescritas o sugeridas por algún amigo, o inclusive
hay todavía, a pesar de que la norma oficial mexicana nos señala que el tratamiento adecuado para control de peso debe de ser un tratamiento de manera integral, que debe de haber asesoría médica, nutricional, psicológica y de actividad física. Y hoy día todavía existen clínicas en las cuales van fuera de la norma oficial mexicana, donde al paciente lo primero que hacen antes de pesarlo y medido ya le están dando sus productos, le están dando sus pastillas. Y aquí lo paradójico precisamente y que nos llama la atención es que muchos de los pacientes que acuden a esas clínicas es que saben que están perjudicando su salud, pero quieren resultados rápidos. Y precisamente este tema es en ese sentido. ¿Qué es lo mejor para nuestra salud? Bajar de manera súbita, aunque sea muchos kilos, puedes perder 5, 7 o hasta 10 kilos en un mes, pero el problema no es que los pierdas, sino cómo los pierdes. Si eso te hizo solamente bajar de peso, porque bajar de peso y adelgazar es totalmente diferente. Bajar de peso, el peso es relativo, puede ser músculo, puede ser agua, puede ser grasa. Y aquí la cuestión es que adelgazamiento es modificación en la composición corporal. Es bajar precisamente lo que es el porcentaje de grasa, incrementar tono muscular sin perjudicar la salud, porque muchas veces también en el afán de bajar de peso algunas clínicas dan cócteles de medicamentos a los pacientes en los cuales dan un medicamento para inhibir el apetito a nivel del hipotálamo, dan también hormona tiroidea, dan diuréticos y dan laxantes, es decir, es prácticamente el cóctel que dan. Y obviamente sí hay evidencia significativa en la cual la pérdida de peso, pero aquí la cuestión es que los resultados en la báscula no definen la salud. Si bajaste 7, 10 kilos o probablemente menos 5 kilos en un mes, pero hay que ver en qué estado de salud estás, porque al estar consumiendo probablemente ese tipo de medicamentos vaya a afectar a largo plazo tu salud. Si tienes alguna duda, te invito a que marques a los teléfonos en cabina, que es el 3122-1190, el 3647-1883, o envíanos un mensaje por WhatsApp al 3310-190712. Repito, el tema del día de hoy es pequeños cambios, grandes resultados. Y es en referencia a qué es mejor, si bajar de manera súbita o bajar de manera gradual. Y te invito también a que aceptes el reto, todavía es tiempo de que aceptes el reto de bajar de peso de manera gratuita. Es para un o una radioescucha que tenga un diagnóstico de sobrepeso, obesidad, que no tenga los medios suficientes para pagar un profesional de la salud y que acepte el reto de bajar de peso de 26 kilos o más en 26 semanas. Lo único que tienes que hacer es señalarnos cuál es tu peso, cuál es tu talla, importante, de dónde nos estás llamando, cuántos kilos tienes de más y cuál es el motivo por el cual aceptas el reto. Si tú quieres, nosotros queremos, nosotros nos ponemos con la consulta, con la asesoría médica y nutricional. Y vamos a hablar respecto a precisamente cuáles son los pilares fundamentales para el tratamiento de la obesidad. Cuando tú estás en un tratamiento, ¿cuáles son los aspectos que debe de tener en cuenta o debes de tener en cuenta para tomarlo como un tratamiento que es de manera óptima? Y nos señala, en base a múltiples estudios, que los 3 pilares fundamentales para el tratamiento de la obesidad, primeramente es la educación nutricional. La educación nutricional es al menos el 70% del resultado que puedes tener en la pérdida de peso. La asesoría nutricional, lo que es el acompañamiento o psicoterapia cognitivo-conductual o terapia psicológica y la actividad física. Los porcentajes, de acuerdo a, ejemplo, si te estuviera compartiendo este tema un psicólogo, probablemente el psicólogo te diría que es hasta el 50%. Si estuviera aquí a lo mejor una persona, un licenciado en actividad física, probablemente te diría que la actividad física representa entre un 40 y 50%, pero aquí la cuestión es que en base a estudios nos señala lo siguiente: el 70% del resultado que puedas tener en la pérdida de peso o en la modificación de la composición corporal tiene que ver con el aspecto nutricional. Muchas personas sabemos que en el afán de bajar de peso sí tienen la asesoría médica, nutricional o inclusive psicológica, pero ejemplo, van al gimnasio o tienen actividad física, pero lo toman como una autojustificación el tener actividad física para comer lo que quieran, y al momento de que se suben a la báscula no van a encontrar el resultado que ellos esperan, que es el bajar de peso. Entonces, repito,
Estudios nos han señalado que al menos el 70% del resultado que puedas tener en la pérdida de peso o mantenimiento de peso es educación nutricional, asesoría nutricional, y significa educación nutricional se refiere a desaprender lo aprendido. Desaprender lo aprendido es que si seguimos haciendo lo mismo, es decir, si nosotros consideramos que nuestros hábitos alimenticios son buenos, regulares o pésimos, siempre en la primera entrevista, en la valoración nutricional, le preguntamos al paciente que cómo considera sus hábitos alimenticios, y curiosamente a los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, cuando le preguntamos cómo consideran sus hábitos alimenticios, regularmente nos dicen buenos o regulares, pero nunca nos dicen malos o pésimos. Y aquí la cuestión es que no hay congruencia entre lo que hacen y entre lo que piensan, es decir, piensan que sus hábitos alimenticios son buenos, regulares, pero nunca dicen pésimos o nunca dicen malos, y aquí la cuestión es que no hay conciencia con el hábito nutricional. Y es justo en lo que hacemos énfasis en la educación nutricional. Desaprender lo aprendido se refiere que tenemos que tener una actividad nutricional totalmente diferente. ¿Qué es esto? Que si el paciente sigue teniendo el mismo patrón de conducta alimentaria, es decir, ejemplo, ayunos prolongados o probablemente desayunar muy ligero, a lo mejor probablemente para un paciente sea sano o sea nutricional tomar un jugo, probablemente a lo mejor un sándwich integral con jamón, queso, y probablemente a lo mejor también consuma un suplemento alimenticio. Y probablemente para el paciente sea muy sano, pero aquí la diferencia significativa es que es diferente ser sano, comer sano, a comer equilibrado. Y lo que nos da la pauta precisamente para tener saciedad y para tener una alimentación totalmente sana es que la alimentación debe de cubrir con ciertas características. Y dentro de las características nos tenemos que ir a las leyes de la nutrición. La alimentación debe tener esas características. Primeramente debe ser completa, debe tener de los macronutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, y de los micronutrientes como vitaminas, minerales. Debe tener una cantidad suficiente de fibra y debe de contener una cantidad suficiente de agua. Si contiene al menos esos elementos, se puede considerar que es completa. Posteriormente sigue otra característica, debe ser variada, es decir, no todos los días lo mismo, porque cuando la alimentación tiende a ser repetitiva, el paciente abandona el tratamiento. Debe de ser adecuada, y es adecuada o debe de ser adecuada para la actividad física, para la edad, para la estatura y para el sexo, y debe de ser suficiente, no te debes de quedar con hambre. Esas 5 características son las que debe de cumplir una nutrición adecuada para ser saludable. Y con esto vamos a la siguiente pausa y regresamos. El ejercicio disminuye la grasa corporal, pero el efecto es mayor si se acompaña de una alimentación sana. Siete de la mañana con 34 minutos. Muchísimas gracias por continuar en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema pequeños cambios igual a grandes resultados. Y antes del corte estábamos comentando los 3 pilares fundamentales para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y desarrollamos el primero, que es la educación nutricional, y justo señalábamos que es desaprender lo aprendido, es decir, el hábito de patrón alimenticio que tenemos que modificarlo, porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Si tienes dudas o comentarios respecto al tema, o tienes alguna pregunta en relación a nutrición, estamos a tus órdenes en los teléfonos 3122 1190, el 3647 1883, o nos puedes enviar un mensaje por WhatsApp al teléfono 3310 1907 12. Y aún es tiempo para que aceptes el reto a bajar de peso de manera gratuita. El reto es, aceptas el reto de 26 semanas de 26 kilos o más. Son prácticamente 6 meses de tratamiento totalmente gratuito de asesoría médica y nutricional. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos anteriormente señalados. Debes de ser el radio escucha, es decir, la persona que en este momento está escuchando la promoción. No puedes inscribir absolutamente a nadie. Debes de tener un diagnóstico de sobrepeso o obesidad. Aparte, debes de ser una persona que no tenga los medios suficientes, porque esto Radio Mujer y tu servidor lo da como ayuda social.
Y por último, tienes que tener la voluntad de bajar de peso. Con esas características puedes llamar y te puedes ganar la beca. Nos tienes que señalar peso, talla, de dónde nos estás llamando y el por qué aceptas el reto. Bien, entonces estábamos comentando de los 3 pilares fundamentales del tratamiento para el sobrepeso o la obesidad, y uno de ellos, el más importante, la educación nutricional. Señalamos que es muy representativo, señala al menos el 60-70% del resultado de mantener o de bajar de peso tiene que ver con la educación nutricional o con la asesoría nutricional. Otro aspecto importante que representa al menos hasta el 20 o el 30% es la actividad física. Y aquí la cuestión es que la actividad física no es opcional, es de prescripción. Es decir, todo paciente que acude a consulta para disminución de peso debe tener algo de actividad física, porque lo que se pretende precisamente es modificar la composición corporal, incrementar algo de tono muscular, bajar la composición corporal en grasa, y tiene que haber un equilibrio entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan, y hay mejores resultados cuando es la asesoría nutricional o la educación nutricional conjuntamente con la actividad física. La actividad física debe tener ciertas características, y dentro de ellas esas características son 3. Una, primero, debe de ser un ejercicio totalmente adecuado, es decir, de acuerdo al sobrepeso hay lineamientos que el paciente debe tener. Se debe de hacer una valoración previa médica para ver si el paciente no tiene algún problema de salud, como presión arterial alta, algún problema del corazón, etcétera, y en base a eso se tiene que prescribir. El ejercicio es de prescripción, se debe de prescribir el ejercicio adecuado. Entonces, primera característica, debe de ser adecuado. Segundo, debe de ser gradual, iniciar probablemente con 5, 10, 15 minutos, y debe de ser, la tercera característica, debe de ser constante. Es mejor que el paciente haga 5, 10, 15 minutos todos los días a que haga 1 hora solamente en el fin de semana. Y otro de los pilares fundamentales e importantes en el tratamiento del sobrepeso o obesidad también es la asesoría psicológica o el acompañamiento psicológico. Y esto es importante, no todos los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad necesitan asesoría psicológica. Solamente los pacientes que cursan con ansiedad, los pacientes que cursan con depresión, los pacientes que comen de manera compulsiva, los pacientes que tienen un trastorno por atracón, los pacientes que son comedores compulsivos, o los pacientes que tienen algunas maniobras compensatorias purgativas, como puede ser el uso de laxantes. Hay muchos pacientes que pueden tener sobrepeso o obesidad, y como tienen malos hábitos alimenticios, tienen deficiencia en este caso de fibra, no utilizan suficientes frutas y vegetales, no toman suficientes líquidos, entonces en consecuencia el paciente suele ser estreñido y suele tomar laxantes. En ese tipo de pacientes sí es importante también la asesoría psicológica, porque el laxante se está utilizando como una maniobra compensatoria para evacuar, cuando lo que tiene que hacer es modificar hábitos alimenticios. También provocarse el vómito ya son una de las maniobras compensatorias que también requiere de asesoría psicológica, o realizar actividad física de manera extenuante. Es decir, algunos pacientes, habíamos comentado, en el afán de perder peso, pero no modifican hábitos alimenticios, pueden ir a hacer ejercicio o actividad física a lo mejor 2-3 horas al día, con la intención de seguir comiendo probablemente lo que quieran. Entonces es importante que haya un equilibrio entre estos 3 pilares fundamentales, que es, repetimos, la educación nutricional, que es modificar hábitos alimenticios, básicamente es establecer un hábito alimenticio nuevo, no es poner a dieta al paciente, sino establecer hábitos alimenticios nuevos, ir modificando poco a poco hasta que el paciente vaya aceptando. Aquí la cuestión, y hay mucha controversia al respecto, es que muchos tratamientos sí son de manera radical, porque el paciente en ocasiones no puede controlar su manera de comer. Es decir, si hay pacientes que son adictos, ejemplo, al pan, a la tortilla, a los alimentos saturados en azúcar, cuando se le permite que siga consumiendo al menos una cantidad mínima de ese producto, de ese alimento que regularmente consume,
y que regularmente ese paciente le gusta y todos los días lo consume en el desayuno, comida y cena, ejemplo, tortilla o pan, y si le reducimos, en vez de comerse 10 tortillas, ahora se come 3, si ese paciente tiene autocontrol, no hay necesidad de cambiar de manera radical. Pero si ese paciente se conoce a sí mismo y sabe que no puede controlar ese número de calorías o ese número de tortillas o ese número de rebanadas de pan que debe de consumir, o probablemente si consumía una cantidad importante y solamente le señalamos que debe de consumir al menos 5 cucharaditas de azúcar al día como máximo, azúcar agregado, y no puede controlarlo, en ese caso sí el paciente tiene que tener una asesoría de tipo también de tipo psicológico, porque en este caso ya estaría utilizando la alimentación como una adicción. Entonces son los 3 pilares fundamentales que son precisamente importantes para tener éxito en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Asesoría médica, sí, y que va acompañada también de la asesoría nutricional, van conjuntamente y representan al menos el 70% del resultado. La actividad física, que representa un promedio del 20 o hasta el 30%, y también la asesoría psicológica o la terapia, en este caso lo que ha funcionado, y sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, lo que ha funcionado y lo hemos visto es la psicoterapia cognitivo-conductual, donde al paciente se le hace responsable, se le responsabiliza precisamente de que lo que tiene frente a él es una enfermedad, no es un problema de tipo estético, no es un problema de tipo físico, sino que es una enfermedad y se tiene que ser consciente de ella. Y sobre todo que esa enfermedad es de causa personal, es decir, que regularmente el paciente provocó de manera inconsciente provocó esa enfermedad, pero tiene que sacar de la inconsciencia y hacerse consciente que esa enfermedad le puede provocar trastornos para la salud, y es por ello que a veces el tratamiento también requiere de terapia psicológica. Vamos a dar unos consejos básicos para bajar o para mantener peso. Cuando el paciente quiere bajar de peso, ¿qué es lo que debe de hacer? Es importante señalar que son nuevos hábitos, no es una dieta, y nuevos hábitos se refiere que es un proceso de vida, no es un suceso de fin de semana. Ejemplo, hay personas que 15 días antes de irse a la playa, ejemplo, viene Semana Santa y Pascua, 15 días antes de irse a la playa acuden a consulta y quieren bajar 5 o 10 kilos en 15 días, cuando es imposible. Probablemente sí se pueda bajar, pero es en contra de nuestra salud. Entonces es importante la piedra fundamental para el tratamiento no es una dieta de manera temporal, sino establecer hábitos alimenticios sanos con las características que anteriormente señalamos, que la dieta debe ser completa, equilibrada, variada, adecuada y suficiente. Importante también el preguntarle al paciente, cuando el paciente quiere bajar de peso, ¿cuál es el motivo por el cual quiere bajar de peso? Yo le pregunto al paciente el por qué y yo le digo cómo. Es decir, el por qué es importante saber el por qué el paciente quiere bajar de peso. Si es por un motivo de tipo estético, pues puede bajar 2-3 kilos, pero probablemente luego los vaya a recuperar. Pero si la causa por la cual quiere bajar de peso es establecer hábitos alimenticios sanos, o también quiere mejorar su salud, lo ideal ahí es establecer un hábito alimenticio nuevo con las características anteriormente señalado. Y con esto vamos a la siguiente pausa y regresamos. La gente sedentaria es doblemente más propensa a desarrollar enfermedades cardiovasculares que las personas más activas. Siete de la mañana con 50 minutos. Gracias por continuar en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Óscar Martínez y el día de hoy estamos hablando de pequeños cambios igual a grandes resultados. ¿Qué es mejor, bajar de manera súbita o bajar de manera gradual? Ir haciendo cambios poco a poco hasta establecer un hábito alimenticio sano. Y antes del corte estábamos enseñando los consejos básicos para bajar, para mantener o tener un peso saludable. Y señalamos que son nuevos hábitos, no dieta. Adelgazar es importante saber el por qué, cuál es la motivación que tiene el paciente, cuál es el motivo que lo mueve a ir a consulta, y es importante saber el por qué
cuáles son los lineamientos que tiene el paciente, cuáles son los objetivos, si el objetivo es bajar de peso rápido, bajar de manera gradual, o si quiere establecer o aprender nuevos hábitos alimenticios. Perder peso es un logro regularmente progresivo, pues se puede perder mucho peso o regular peso en el primer mes, pero aquí uno de los factores importantes de señalar es que al menos el 90% del abandono del tratamiento es la frustración que le provoca que no baja de manera, no baja los mismos kilos en el segundo o tercer mes como los bajó en el primer mes. Y aquí hay una relación de tipo metabólico, es decir, si tienes mucha grasa, si tienes un porcentaje de grasa, ejemplo que te sobre 15% de grasa, en consecuencia tienes un depósito de energía más grande. Conforme vas bajando de peso, esos depósitos de grasa van disminuyendo y en consecuencia se puede ir disminuyendo de peso menos. Es por ello que probablemente el primer mes puedas bajar 4 o 6 kilos, el segundo mes bajes a lo mejor 3, 4 y probablemente el tercer mes bajes 2 kilos o 3 kilos. Eso es de manera totalmente fisiológico, es totalmente esperado y debe de ser de manera progresiva. Si tú sumas los 3, 4 kilos que perdiste el primer mes, más los otros 3 del segundo, más los 2 del tercer mes, tendrás una suma total probablemente en 2, 3 meses de al menos 10 kilos perdidos. Esto es cuando se tiene sobrepeso o obesidad. Pero si tú tienes un peso más o menos adecuado, te sobran 2, 3 kilos, inclusive es un poco más difícil bajar esos kilos porque tu cuerpo, en este caso, le habíamos señalado que tiene periodos de autocompensación y cuando estás en un peso más o menos adecuado, con una composición más o menos adecuada, tu cuerpo va a defender precisamente esos kilos. Y el desayuno es el alimento más importante del día y uno de los factores en los cuales el paciente, al menos el paciente que tiene sobrepeso o obesidad, es que tiene ayunos muy prolongados. Cuando se prolonga el ayuno, es decir, que no se desayuna prácticamente al despertar o una hora después de que nos levantamos, estamos aplazando el ayuno que tenemos del sueño. Si dormimos 6, 8 horas más las horas de ayuno que tenemos por la mañana, se pueden aplazar a 10 o más horas. Hay estudios significativos que nos han señalado que a mayor ayuno es mayor el porcentaje de grasa porque precisamente nuestro cuerpo está despertando el gen ahorrador de energía y en consecuencia nos va a depositar grasa. Es por ello señalamos que el desayuno es el alimento más importante del día y hemos visto que pacientes que tienen sobrepeso u obesidad de manera importante o composición corporal desfasada, es decir, que puede tener un peso más o menos adecuado pero con una composición corporal con un porcentaje de grasa elevado, es cuando tienen un ayuno prolongado. El desayuno debe de representar al menos entre el 20 y 25% de las calorías que se deben de consumir al día. Es por ello que señalamos que es el alimento más importante. De hecho, la palabra desayuno significa quitar el ayuno. Hay que tener orden y organización en la alimentación, y orden y organización en la alimentación significa que tenemos que tener los elementos que nos corresponden para un régimen alimenticio adecuado. Si no estamos preparados con suficientes frutas, vegetales, probablemente pollo, pescado, y no tenemos los elementos en la alacena o en el refrigerador, vamos a tender a comer lo primero que nos encontramos o cuando tenemos hambre, lo primero que se nos antoje. Es por ello que tenemos que tener orden y organización en la alimentación, y orden y organización en la alimentación también significa que tenemos que tener orden en la cuestión de los alimentos. Debe de ser 5 tiempos de comida. Hemos señalado muchas ocasiones que los alimentos deben de dividirse en 5 tiempos de comida, que es desayuno, comida y cena, y 2 refrigerios o colaciones intermedias. Y ya prácticamente para irnos vamos a las llamadas. Dice: felicitaciones por el programa, nos ayuda mucho. Muy buenos días, mi nombre es Lorena, lo escucho desde San José, California. Mi pregunta es la siguiente: después de la comida a mi familia le gusta comer algún postre dulce. ¿Cómo puedo cambiar este hábito? Muchas gracias, saludos. Bien, el hábito puede seguir consumiendo un postre pero sin azúcar agregados, sobre todo si se tiene problema de sobrepeso y obesidad. Puedes modificar ese postre por algún postre que no contenga azúcar. Ejemplo, pueden ser pera o puede ser manzana horneada, o puede ser a lo mejor unas
helado o puede ser paletas de yogur, pero tiene que ser yogur descremado y que esté endulzado con sustituto de azúcar, o puede ser algún postre que contenga frutos secos como almendra, nuez, pistache, cacahuate, alguna palanqueta, pero que no sea endulzada con azúcar. Puede ser con un poco de sustituto de azúcar o inclusive puede ser con un poco de miel. Serían de algunas alternativas que puede tener para no estar consumiendo una cantidad importante de azúcar. Señalábamos que una de las pautas precisamente para establecer hábitos alimenticios nuevos y sanos es suprimir el azúcar. Nos llama por teléfono Laura Gutiérrez, participa en la beca, ella mide 1,64 y pesa 87 kilos, y la señora Margarita nos hace una pregunta, no sé si sea de este programa, pero creo que no, porque nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir las enzimas de la baba de nopal? La verdad no tengo ni idea, probablemente sea esta pregunta para otro programa. Lo lamento, no puedo contestarle esa pregunta. Dice, buenos días, el teléfono del doctor, por favor, con todo gusto, a sus órdenes en el teléfono 36 32 90 11, 36 32 90 11 es el teléfono de oficina, en horario de oficina de 10 a 2 y de 5 a 8 es con previa cita, y estamos en Las Águilas. Hola, doctor Oscar, yo me voy a hacer ejercicio sin desayunar, es malo porque me siento mal, como si hago Rocío Peña. Bien, una de las sugerencias importantes, al menos yo a todos mis pacientes les señalo que si va a tener actividad física en cuanto se levanta, es decir, en ayuno, debe de consumir al menos un refrigerio. Un refrigerio puede ser, ejemplo, para que no se sienta tan pesado, puede ser una fruta, o si no tiene intolerancia a la lactosa, puede ser a lo mejor un yogur, o puede ser una combinación de ellos, ejemplo, un poquito de fruta con frutos secos, que puede ser manzana con nuez, o puede ser a lo mejor yogur con nuez o con almendras, y ese refrigerio es importante que lo consuma previo a la actividad física. No se debe de tener actividad física sin consumir al menos un refrigerio. Entonces, importante, no se debe tener actividad física en total ayuno. Bien, vamos a señalar la persona que ganó la beca el día de hoy, es Laura Gutiérrez, se comunicó por teléfono con nosotros. Laura, a favor de comunicarte a los teléfonos de oficina, repito, los teléfonos de mi oficina es 36 32 90 11, 36 32 90 11 es para Laura Gutiérrez, es la ganadora de la beca, y si tú estuviste interesado en la beca pero no fuiste agraciado, yo te regalo la primera consulta, que es una valoración médica y nutricional, con todo gusto. Lo único que tienes que hacer es hablar por teléfono a la oficina y señalar que eres radio escucha y que deseas tu valoración nutricional totalmente gratuita. Y ya prácticamente para terminar, vamos a señalar las conclusiones del programa. Mantener un peso saludable es más sencillo de lo que imaginamos, si no tienes que pasar hambre para conseguirlo. Es decir, si tenemos 5 tiempos de comida, lo que es desayuno, comida y cena, y tus 2 refrigerios, con algo de actividad física, si suprimes el azúcar, si suprimes, ejemplo, los alimentos procesados, si bajas el consumo de sal, de alguna manera eso daría la pauta para que estuvieras reduciendo de manera gradual el peso. Hay que recordar que las pequeñas acciones practicadas con frecuencia que al final hacen la diferencia. Es decir, si todos los días o al menos hacemos una modificación a la semana, eso nos va a dar la pauta para tener un peso saludable. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, muchísimas gracias, y a continuación el doctor Priego con el programa Quiero Vivir. Muchísimas gracias, muy buenos días.